este muchacho desde temprana edad nació una inclinación en su espíritu de adorar y de servirle a Dios. Nació en su corazón no ser igual a su padre ni a su abuelo. Nació en su inclinación verdaderamente buscar a Dios. Y dice la Biblia, ahí en el versículo 34 donde leyeron, de 31 años reinó. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces podemos ver que una de las cosas extraordinarias de esta historia es que este niño tenía una inclinación natural hacia Dios, algo aparentemente imposible. Si tan solo nos remitimos a las generaciones que le procedían, este joven era distinto a su padre y a su abuelo, y había un acercamiento a amar a Dios. A amar a Dios. Relata la Biblia que a los 16 años de edad comenzó a buscar a Dios. Se menciona que hizo lo bueno y lo recto delante de él, de acuerdo al testimonio de David. Y muchos de nosotros tomamos como excusa, muchas veces, las excusas de las generaciones pasadas. Que como mi abuelo era así, como mi mamá, que cómo voy a ser yo. Aquí estamos viendo una cosa diferente. Aquí estamos viendo un relato de un niño que sus padres habían sido perversos y su abuelo habían sido malos, habían levantado altares, habían hecho cuantas cosas en contra de Dios. Hoy salía del corazón de este niño. No sé cuántos jóvenes hay aquí, no sé cuántos de ustedes están en este mismo plan y en este propósito de Dios, que Dios los ha traído y que de repente a su temprana edad ha tenido inclinación para Dios y han deseado cambiar sus vidas y ser diferente a sus padres, diferente a sus abuelos, y están ya cansados de vivir en esa vida mala, perversa, y de vivir en esa vida de iniquidad y de maldad. No sé cuántos de ustedes verdaderamente hoy queremos oír el mensaje de Dios que nos da a nuestra vida. Y a los 20 años, miren, a los 20 años comenzó a sentir una inclinación para hacer algo más para Dios y empezó a santificar el pueblo, a limpiar de la idolatría, aunque tal vez no entendía la razón específica del por qué lo estaba haciendo, y a los 28 años se interesó en reparar la casa de Dios y ponerla en orden en el santuario. Mire qué muchacho más extraordinario. Desde temprana edad, este niño no jugó con carritos, este niño no jugó con trompo, este niño no jugó papelote, este niño no tuvo tiempo porque a los 8 años le tocó reinar, tocó tomar la batuta de un reinado al frente. Y este niño, a los 18 años, ya tenía una inclinación tan fuerte a Dios que empezó a limpiar los altares, empezó a limpiar la idolatría y empezó a reconstruir el templo de la casa de Dios. Y empezó Josías a hacer lo correcto delante de Dios. Y algo sucedió mientras restauraba el templo. Debajo de los escombros encontraron dinero y algo aún más valioso, el libro de la ley de Moisés. Ellos suponían que dentro del templo se guardaba dinero para cualquier eventualidad, pero encontraron palabra de Dios y al hallarlo, el escriba Safán rápidamente le avisó a Josías de su descubrimiento. Cuando el templo estaba destruido, Josías decidió en su corazón reconstruir ese templo. Y cuando empezó a desarmar el templo y empezó a botar paredes y a botar pisos y a botar todo, debajo del templo encontraron dinero. Encontraron dinero que guardaban los levitas, que eran los que recogían la ofrenda. Y encontraron el dinero en el templo. Y luego, no solo eso encontraron, sino que encontraron también el libro de la ley de Moisés. Véanlo cómo va Josías caminándose, llevándolo Dios a su destino profético. Todas estas cosas él las hacía sin saber por qué las hacía. Él solo sentía una inclinación de hacer lo bueno. Y él sentía una inclinación nada más de buscar a Dios y de venir a hacer su vida diferente. Y empezó a hacer lo que él
estaba a su alcance. Empezó a trabajar para la obra, empezó a construir, empezó a limpiar, empezó a evangelizar, empezó a dar palabra, empezó él su inclinación. Dice la palabra de Dios, dicen varios historiadores bíblicos, comentan que junto a la ley de Jehová se guardaban las memorias de los reyes. Estas eran muy importantes para el pueblo de Israel, porque se relataban tanto los hechos buenos de los reyes como malos, y estos servían de ejemplo para los futuros reyes que le sucedieran. Así fue Safán, y llegó al rey Josías la ley de Moisés y el libro de las memorias de los reyes. Josías pidió a sus criados que se lo leyeran, y al terminar la lectura, algo sucedió. Algo se rompió en el interior del rey, algo impactó su corazón. No solo le impresionó escuchar la ley de Moisés, de la cual tenía una idea remota, sino que sucumbió ante el relato de las memorias de los reyes. Lo mismo puede suceder hoy con nosotros al descubrir de antemano los llamados que tenemos de Dios de nuestros antepasados. Y oír ese relato, Josías se puso de pie a gritar y mira, y rasgó sus vestiduras. Cuando le leyeron el libro de la ley de Moisés y le trajeron el libro de los reyes, se encontró una palabra que hizo que ese varón se estremeciera, que ese varón se entrara a conocer la realidad de su llamado profético y se encontró con su destino profético. Y este varón, en el primer libro de los reyes, hay una profecía que habla, y busquémosla en Primera de Reyes 13. Quisiera que la buscáramos, Primera de Reyes 13. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Joroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemaban sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y he aquí que el altar se quebraba se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando Josías escuchó esta palabra, era una palabra profética que hace 400 años se había profetizado que iba a nacer un varón llamado Josías, que destruiría los altares de Baal, que limpiaría la casa de Dios, porque Dios lo había predestinado 400 años atrás. Y cuando a Josías le trajeron el libro de la ley y la memoria de los reyes, se encontró con su destino profético y rasgó su vestidura cuando se dio cuenta que Dios lo había llamado